Bien, según lo que veo, nosotros ya hemos estado diferenciales, no hemos visto. Ah, no sé ya. Integral indefinida. Estamos en la integral indefinida, hemos visto el concepto, hemos relacionado y creo que hemos visto hasta la constante de integración. Sí, lo que nos hace falta ya es enseñar el método de cómo se integra. Estamos hablando de la integral indefinida, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como para continuar, voy a presentarles el objetivo de esta parte, de lo que es la integración. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Hola, Inge, buenas tardes. Disculpa la tardanza. Dígame. Era por la lista. Le molesta a la señorita Minaya. Recién me acabo de conectar. Discúlpeme. Ya le ponemos en la lista. Bien, Gracias. entonces, ustedes están observando ahí, ¿no es cierto? Déjenme ver la vista, qué porcentaje le tenemos, al 100%, démosle a un 90%, es para poder trabajar mejor. Sí, entonces miren, este va a ser nuestro objetivo, analizar el concepto de integral para comprender el significado geométrico de las mismas, o sea, de las integrales y sus aplicaciones. Vamos a mecanizar el proceso de integración mediante el uso de la tabla de integrales inmediatas en la solución de ejercicios. Y también vamos a analizar y conocer y estudiar los distintos casos de integrales. O sea, hay integrales por sustitución trigonométrica, hay integrales por partes, hay integrales por cambio de variable, hay integrales parciales, hay integrales trigonométricas y de funciones inversas. Todo ese tipo de integrales tenemos que llegar a conocer. Entonces, este es nuestro objetivo que nos planteamos con lo que respecta al tema de integrales. Después de eso, ¿qué es lo que se espera que usted sepa? Que usted sepa que relaciona el concepto de diferencial integral. Eso es lo que se espera después de que usted, si le dicen, ¿qué es integral? ¿Qué es diferencial? Usted relaciona, mira, diferencial es esto y integral es esto. Entonces, eso es lo que se espera. Aparte dice, espero de mi parte que ustedes puedan realizar el proceso de integración haciendo el uso de las integrales inmediatas, o sea, de la tabla de integrales inmediatas. Claro que se les va a enseñar ciertos algoritmos donde usted va a ir poniendo en práctica. Y por último, cuando se le plantee un ejercicio de integrales, ustedes sepan reconocer y saber qué caso aplicar, si está frente a una integral casi se me va por derivadas parciales, no. Si está en una integral por partes, una integral por sustitución trigonométrica, está frente a una integral donde tiene que hacer cambio de variable, o está frente a una integral donde tiene que aplicar fracciones parciales, o está frente a una integral por partes. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que se espera lograr con ustedes, ¿sí? Para este objetivo planteado. Bueno, entonces haciendo un pequeño recorderis, nosotros decíamos que todas las operaciones matemáticas tienen sus inversas. Por ejemplo, si empezamos desde la escuelita con la suma, si yo sumo 4 más 3, tengo 7. El proceso inverso, 7 menos 3, 4. Se llama la resta, proceso inverso de la suma. De ahí luego aprendimos a multiplicar. Yo le decía 4 por 3, 12. Pero si divido 12 entre 3, 4. Proceso inverso, la multiplicación. El proceso inverso de la potenciación, la radicación, en funciones como y igual a seno de x. Si queremos expresar x, teníamos arcoseno de y, ¿sí? Y por ejemplo, si tenemos y igual a la exponencial, al Euler elevado a la x, si nosotros queríamos calcular x era el logaritmo natural de y. O sea, todos estos procesos los hemos manejado en el álgebra elemental básica de colegio o de bachillerato. Incluso un poco hasta el primer semestre, también se les dio un poco de esto. Yo mismo creo que les di logaritmos, ni me acuerdo. El semestre pasado tuve con ustedes, creo que una semanita o 2 semanas, ¿no? Por reemplazo del otro docente. Y ahí con ustedes vimos ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado y logarítmicas, algo así, no más creo que, no me acuerdo. Pero se les da de cualquier manera. En este parcial nosotros hemos aprendido a derivar y hemos aprendido a diferenciar, ¿sí? Haciendo alusión de que la diferencial no es otra cosa que el producto de la derivada por el diferencial de x. Y entonces la integración nos dice que es el proceso inverso, que dada la diferencial de una función, hallar la función. ¿Cómo se hace eso?
aplicando este símbolo a la diferencial. Decíamos que la diferencial no es otra cosa que el producto de la derivada por su diferencial. Si le aplicamos este símbolo, nosotros vamos a obtener una integral llamada la función que nos interesa hallar. Eso es todo lo que hay que hablar. Esto en teoría no es tanto de cosa del otro mundo, ¿no? Estoy haciendo una síntesis porque en la parte de la explicación me imagino que lo fui explicando paso a paso. Luego decíamos, miren, si nosotros, ¿qué es esto de la constante de integración? Vamos a resaltar esta partecita. Sí. ¿Qué es esto de la constante de integración? Bueno, entonces nosotros decíamos, por ejemplo, si tenemos una función bastante conocida como la función cuadrática, en nuestro caso era 5x cuadrado de y. Entonces le aplicamos el diferencial, teníamos 10x y el proceso inverso nos daba la función porque así lo dice. Pero ¿qué pasa si le aumentábamos una constante 3? Obteníamos el mismo diferencial. Si le aumentábamos una constante menos 5, el mismo diferencial, una constante 10. Bueno, resulta que a cualquier función, si nosotros le aumentamos la constante, la integral va a ser la misma función, pero aumentado la constante. Eso en síntesis es todo. Entonces, a esto de aquí, a este símbolo de acá se conoce como la constante de integración. ¿Sí? Que siempre se pone luego de un proceso de integrar. Siempre se le ubica después de un proceso de integrar. Esta es la constante, que voy a escribir así, constante de integración. Constante de integración. Listo. Bueno, hasta aquí la clase anterior. Ahora sí, vamos a enseñarles cuáles son esos pasos para integrar. Sí, aquí ya habíamos dado algunos ejemplos, pero esto todavía no era, se puede decir, el método a enseñar. Entonces, miren, aquí ya hemos hablado de la constante de integración. Siempre que nosotros a una diferencial le apliquemos la integral, vamos a encontrar una función, pero más una constante. ¿Sí? Ya está explicado por qué, porque difieren de una constante las funciones dadas. Sí, y para nosotros encontrar el valor de esta constante, deberíamos dar un valor particular, es decir, un valor exacto, un y de x igual, por ejemplo, y de x igual a 0, un y de 0 igual a 1, el valor que yo quiera para encontrar ya esa solución particular, pero como es una integral indefinida, le dejamos con la constante de integración. Bueno, ahora sí, la pregunta del millón es, ¿ustedes quieren aprender a integrar? Entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero haciendo el uso de unas tablas de integrales. Ok, hasta aquí. Y estas las voy a traer de acá. Hoy vamos a trabajar con las primeras 8, se puede decir. No, con las primeras 7. Con las primeras 7 integrales. Por lo que es una horita, ¿no? Entonces vamos. Si alguien de ustedes ya repitió el semestre, esto se le va a hacer fácil, pero los que no, es un poco nuevo todavía. Bien, entonces vamos a ver esta tablita de integrales. Ustedes si quieren aprender cálculo, de hecho tienen que aprenderlo porque vienen muchas aplicaciones en la carrera está sustentada en el pilar fundamental que es el análisis matemático, la física y la electrónica. Esas tres le dan la vuelta a toda la carrera. Entonces verán, claro que después ya no se sigue analizando, hasta métodos matemáticos se llega, ya no sé, pero las aplicaciones en circuitos LRC, ustedes van a aplicar ahí muchísimas ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, inversa de Laplace para calcular este tipo de circuitos. Pues miren, ahí está la base matemática. Bueno, entonces, continuemos. ¿Qué nos dice? Que la integral de la diferencial de distintas funciones cumple la propiedad de linealidad. Puedo distribuir esta integral para esta diferencial, esta integral para esta integral para esta. ¿Sí? Es decir, vamos asociando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esto, integral de 2x menos 3y más z, se me ocurre.
vamos a diferenciar con respecto a X. Entonces, aplicando la propiedad de linealidad, usted tranquilamente puede decir, bueno, integral de 2x por diferencial de x, ¿sí? Menos la integral de 3y por la diferencial de x. Y finalmente, más la integral de z por diferencial de x. A esto le conocemos como la propiedad de linealidad que cumple la integral. ¿Sí? No estoy todavía demostrando, aplicando, estoy enseñando la primera fórmula. La segunda fórmula que nos dice que si nosotros tenemos una constante dentro de una integral, podemos sacar afuera la constante y dejar solita la integral con lo que haya la función por su diferencial. Pero digamos que tenemos una constante. Ejemplo, siempre va a pasar esto. Por ejemplo, tengo la integral de 4 diferencial de t. Entonces usted tranquilamente puede sacar el 4 afuera, integral y dejar el diferencial de t. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser si usted tiene una constante m, aquí la integral y de x. Recuerden que las primeras letras del alfabeto se las considera siempre una constante. ¿Sí? Y mire, saca la constante y deja el diferencial de x. Vamos con la tercera fórmula. La tercera fórmula nos dice que la integral de cualquier variable independiente de la diferencial de cualquier variable independiente siempre nos va a dar la variable independiente más una constante. ¿Por qué eso sucede? Sucede porque estos dos se simplifican. Y eso le queda una constante, perdón, la integral de esto más una constante. ¿Sí? Eso son fórmulas que hay que demostrarlas a toditas esas, pero el objetivo, como digo con ustedes, no es demostrar fórmulas, sino aplicar mejor. Por ejemplo, si usted tiene la diferencial de dt, ¿esto qué sería igual? A t más una constante. Y una última, una diferencial de z, que también aparecen bastantes. Esto es igual a z más una constante. Ya está claro. ¿Sí? Hemos repasado las tres primeras. La cuarta, que es una de las que más asoma, y la quinta, que esa tienen que tenerla como más aprendido que el Padre Nuestro. Entonces vamos con la cuarta. La cuarta me dice lo siguiente, que la integral de cualquier variable, ejemplo u, elevado a cualquier exponente por el diferencial de luego de u, nos dice que es igual a la misma función u, y el n tengo que aumentarle una unidad, más 1, y divido para lo mismo, para n más 1. ¿Sí? Y siempre más una constante. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x al cubo multiplicado por el diferencial de x. Entonces, aplicando esa fórmula de arriba, que dice que tengo que tener la misma función aumentado en una unidad. Y le divido para lo mismo aumentado en una unidad, más una constante. Esto quiere decir que yo voy a tener x a la cuarta sobre 4. Ah, ya, chévere. Entonces apliquemos otrita más. ¿Cómo quedaría la integral de x cuadrado por dx? Usted dice, esto es fácil. A esa x le sumo 1 arriba y le divido para lo mismo. Algo me salió acá. Espérese, se me metió el WhatsApp. Esperen un ratito. Justo en lo que estaba aplicando se me metió el WhatsApp ahí, ya. Y esto para 3 más una constante. Ah, ya. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Ya integrar inmediatamente. Esto es paso a paso. ¿Sí? Ahora vamos otra por acá. Dice, a ver, esa me gustó. Integral de y al cuadrado, ¿cuánto será? Por dy. Entonces dice, esto es facilito. Y cubo sobre 3 más una constante. Se acabó. Esa es la que quiero que la aprendan a dominar bienísimo. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la fórmula 1, 2, 3 y 4? Ingeniero, la mayoría de los ejercicios van con la fórmula 4 porque quiere que se la aprendan como el Padre Nuestro. La mayoría. No, lo que pasa es que aparecen
¿Cómo te explico? Son las más usuales, pero no es que la mayoría de ejercicios aparezcan con este. Sí, pero este es bastante usual, bastante usual. Pues hay que tenerla bien clara. Lógicamente, por ejemplo, si te pongo integral de el seno cuadrado de x por el logaritmo de x diferencial de x. ¿Qué fórmula vas a aplicar hasta ahorita de las que estás viendo ahí? Ninguna. Todavía no estamos preparados para esto. Más despuesito sí. Eso se hace por partes, pero hay que saber un montón de cosas. Entonces, pero esta sí hay que aprenderla bastante, porque esa es directa, esa te ahorra pasos. Hasta la cuarta. Vamos con la quinta. Esta también asoma bastante. Es decir, asoman toditas, pero ya por uno la experiencia que tiene con el trajinar de las matemáticas y ciertas aplicaciones, las que más aparecen son, bueno, son estos como los casos de factoreo. Tú no puedes decir el séptimo caso de factoreo no va a aparecer, o el octavo caso no va, o el cuarto. Estando bonito en algún ejercicio de álgebra, ¡pum!, aparece. ¿Sí? Algo así es esto. Pero los que siempre asoman más, ¿cuáles son? De la experiencia que ustedes tienen, ¿sí o no? El binomio al cuadrado de la primera cantidad, ese asoma bastante, por todo lado asoma, ya en la función cuadrática, en la resolución de la ecuación cuadrática, cuando no se sabe la fórmula general, se factoriza, asoma bastante, ¿sí? Diferencia de cuadrados también se asoma bastantísimo. Pero en sí los demás no quiere decir que no se los necesite, pero son menos recurrentes. Eso es lo que quise decir. Buenas tardes, señor, me puede asistencia, gracias, Belalcázar. Y aquí ahora, pero ingresen un poquito más temprano, pues chicos, si no, qué lindo chiste, yo ingreso ya a la última y digo, póngame en la lista. Bueno, voy a ponerle por esta vez. Ingresen un poquito, yo verán que me demoro 10 minutos regalados, les doy para que ustedes ingresen. Bueno, vamos con la otra. ¿Qué es lo que nos dice la quinta formulita? Nos dice lo siguiente, interprétela así. Claro que ahí está, integral de dB sobre B es igual al logaritmo natural de B más una constante. Verán cómo hay que interpretarla esta, porque ahí a veces se suelen confundir los estudiantes. Lo que nos dice es lo siguiente, que si yo tengo una función abajo, y arriba tengo la diferencial de esa función, entonces eso va a ser igual al logaritmo natural de la función más una constante. Voy a ilustrarlo. Por ejemplo, yo tengo lo siguiente aquí. X cuadrado y arriba tengo 2x por diferencial de x. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más una constante. Ah, pero aquí ya se complicó la cosa. ¿Cómo es eso? Usted tiene que ver que si yo abajo tengo una función, y igual a x al cuadrado, así lo miro yo, y le aplico la diferencial de y, ¿a qué es igual? 2x por dx. Entonces, si abajo tengo una función que es x al cuadrado y arriba tengo su diferencial, eso es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más siempre el logaritmo natural le ponen algunos autores como valor absoluto. No quedó claro. Y ahí ya se complicó un poquito. Vamos a poner otro ejemplo. Yo creo que tengo que irme ya un poco para abajo, sí. Entonces, por acá vamos a poner. ¿Qué tal si usted tiene esto? A ver, integral de... Pongámosle aquí así lo siguiente. Incluso para acomodarle, ¿ya? X menos 2, diferencial de X, y acá le ponen que divida a 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 4x más 1. Intégrele, dice. Usted con el conocimiento que ahorita tiene se pone a llorar. No se asuste, no se asuste. Le voy a enseñar truquitos. Verá lo que usted tiene que hacer, dice, a ver. Esto de aquí, voy a mirar la parte del denominador como una función. Yo tengo esto, 2x al cuadrado, menos 4x y más 1. Voy a aplicar el diferencial. Y el diferencial de esto es 2 por 2, 4x, menos la diferencial de esto es 4,
La diferencial de esto es 0 por dx. Este es mi diferencial. ¿Y arriba qué tengo? X menos 2 por dx, no, ni fregando. No es logaritmo natural. Ah, pero ¿qué tal si yo multiplico por un 2 aquí y divido para un 2? ¿Qué pasa? 2 dividido para 2, 1. 1 por lo mismo no pasa nada. Pero a este 2 lo voy a introducir adentro, valga la redundancia, y miren lo que me queda. Integral de 2x, sí, 2x. Vamos a acomodarle mejor. Vamos a suponer que no era aquí 2x. Simplemente dejémosle en x para que me salga mejor. Es x cuadrado. Entonces el diferencial de acá va a variar. Son ejercicios inventados, no son preparados. Sí, entonces verán. Aquí que me va a quedar 2x menos 4. Entonces acá yo no tengo esto, digo, pero si le multiplico por 2, yo voy a tener arriba 2x menos 2 por 2, 4 por el diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que, si a este 2 ya lo introduje, me queda fuera un medio? Y abajo me queda x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces yo ya en mi cabeza sé que si le aplico el diferencial, a lo de abajo, haciéndole un cierto acomodo, obtengo lo que está arriba. Por lo tanto, esto sin hacer nada más, el 1/2 pues afuera constante, logaritmo natural de x al cuadrado menos 4x más 1. A veces así y más una constante. A veces así yo les pongo los ejercicios y se mueren. No saben qué hacer con esto porque lo ven tan feo y total es un truquito matemático que hay que llevar para llevarlo a esta fórmula. Por eso le dije, pónganle mucho ojo a esta fórmula de aquí. No la vean tan sencilla. Miren, aquí, sencillita. Acá ya les compliqué un poquito. Algo pasó, creo que se estaba... ¿Sí me escucharon la última parte? No. Ya. Muy bien. Yo les decía que es interesante comprender esta fórmula porque a veces, miren, viéndola desde esta manera, facilita, se la vea la fórmula. Pero recuerden que abajo es una función y arriba dice su derivada, no su derivada, su diferencial. Entonces, si yo tengo esto de acá, ¿sí? Alguien me dirá, chuta, ¿y qué pasa si simplifico el x con el x, le saco al 2? Igual te va a quedar lo mismo. ¿Sí? Podríamos hacerlo. Pues miren, pongámoslo a prueba. Que alguien me dirá, profe, dice, ¿y qué pasa si yo al 2 lo saco afuera? Dejo la x con la diferencial de x, ¿no es cierto? Abajo usted tiene x al cuadrado. Yo aplico lo que conozco de álgebra y sé que esto es igual a dx sobre x. ¿Sí o no? Y me dice, y para mí entonces esto es 2 logaritmo natural de x, más una constante. Pero a usted le salió esta cosa. Logaritmo de x al cuadrado, digo, bueno, pues hijo, esto es lo mismo. Logaritmo natural del valor absoluto de x. Y esto pasa acá, más una constante. ¿Acaso esto no es lo mismo que esto? Claro que sí. Pero yo les ayudaba para ir viendo truquitos matemáticos. ¿Sí? Pero usted tiene que empaparse bien. Ahora acá me dirá usted, ¿y si les abro y hago esto para esto, pero abajo no sé cómo me queda, le hago por derivadas parciales, ya eso es cuestión suya. Le hago por integrales parciales, perdón. Ya es cuestión suya. Aplique lo que vaya conociendo. Vamos con la siguiente. Estas dos de aquí también son muy, muy interesantes. Por eso dije, hoy vamos a trabajar con hasta la 7. ¿Qué nos dice la 7? Esta es bastante interesante. Y esta incluso más todavía. Bueno, nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos la integral de una constante elevado a una variable, por el diferencial, lógicamente, de la variable, esto nos dice que dejemos a la misma variable, tal como está.
y le dividamos para el logaritmo natural de A y luego lo multiplicamos por su propio diferencial. Entonces, haciendo ya un ejemplo un poquito más interesante, solo para que varíe ciertas cositas, podríamos nosotros asociar, decir, integral de 3 a la 2x por diferencial de x. Inge, disculpe, multiplicó por su propio diferencial, ¿no viene siendo la constante, amigo? No, el diferencial es la variable. Porque ahí dice más la constante, dice, en la fórmula. Ah, la constante, claro, esa es al final. Al final, ¿no le parece? Lo que, Ah, ya. siempre se pone la constante al final. ¿Sí? Ya eso, pero bueno, pongámosle. Ya eso lo dijimos nosotros la clase anterior. Cada integral, al final, ¿qué tienes que poner? Una constante. Eso es todo, ya. Se me había olvidado. Entonces, mira, siguiendo este paso, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Cierto? Digo, a ver, esto dice que dejemos la misma función. 3 elevado a la 2x. Que le dividamos para el logaritmo natural de 3x. ¿Sí? Y simplemente multipliquemos esto por, bueno, esto nos da el diferencial, ya esto ya no le aplicamos aquí. Simplemente, esto ya queda. A ver. Siguiendo más una constante. Yo no sé qué es lo que hice acá. Acá hice mal yo. Me estaba concentrando en otro. No es por el diferencial, más una constante nomás. Acá es el diferencial. Sí, porque si le aplicamos el diferencial sería de b y acá la diferencial de 2x. Claro, por eso le decía que iba la constante en vez de Ya. diferencial. Vamos a ponerle 2x, es 2x mismo. Ya, 2x, ¿no es cierto? 2x. Más una constante. Eso es todo. ¿Sí? Esta no aparece mucho. ¿Para qué voy a decir? De vez en cuando sí aparece, pero no. La que sí vamos a trabajar un poquito más es en esta de aquí. Y hagamos un ejemplo más de esta y ya creo que con esto quedaría claro esta fórmula. Pero como digo, yo quiero ir bajando en forma normal hacia abajo, hasta donde tenemos ocupado ya. Entonces vamos a trazar una rayita para ir llenando todo el espacio. Así me permite a mí también ver hasta dónde puedo bajar. Si no, voy a tener una parte más arriba, otra parte más abajo. Ya, ahí sí ya me da tope abajo, dice hasta aquí nomás. Y de acá vamos a ver cómo estamos. Ok, a ver aquí. Bueno, aquí. Vamos a hacer una división. Vamos a seguir hacia abajo. Topeamos eso. En cambio, en el otro era más fácil porque ese no me permitía bajar más allá de donde usted vea. Ya, ahí sí. Entonces ya me voy marcando. Esto me voy por este lado. O también puedo irme por este otro lado. Por acá, unas 3 integrales. Ya. Por ejemplo, nos dice que la integral de E, dijimos que íbamos a hacer otro ejemplo ya, de la constante, ¿no? Por ejemplo, integral de 4 elevado a la 2y por diferencial de y. Lo más fácil. Pues que nos va a quedar 4 a la 2y sobre el logaritmo natural de 2y más una constante. Ya, así sencillita. Vamos a la otra. Si nosotros tenemos la exponencial elevada a una variable, y esto por db, entonces esto nos va a dar siempre la misma exponencial, ¿sí? Más una constante. Así de fácil. ¿Sí? Ok, pero ¿cómo es lo que se complica esto? Esto se complica cuando nosotros, por ejemplo, hacemos esto. Integral de e a la 3x por dx. Entonces, ahí ya usted dice, a ver, ¿qué pasa con este 3? Usted siempre va a tener 1 sobre el valor que le acompaña aquí sobre esta constante. Es decir, 3
por e a la misma exponencial, ¿no? Más una constante. Vamos a variar otro. Por ejemplo, la integral de e a la menos 3 medios de x cuadrado por dx. Puede que salga un ejercicio así. Esto es igual a 2/3 menos 2/3 de e a la menos 3 medios de x cuadrado. Y más una constante. Recuerden que la verificación de esto es la derivada. ¿Cómo se verifica que una integral esté bien hecho? Derivando. ¿Sí? Y recuerden que la derivada de una constante es 0. Entonces, si nosotros derivamos esto, nos debería quedar lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, en términos generales, cuando yo tengo la integral de e a la p, digamos que la variable es b por db, siempre usted va a tratar 1 sobre p por e a la pb. Siempre baje el 1 sobre esto. Y con eso sí ya podemos botarnos a hacer ejercicios. Vamos a sacar del texto. Y hoy ya les subo los ejercicios a ustedes. Por ejemplo, tenemos este ejercicio, ¿no? A ver, tenemos este ejercicio. Uno sencillito, ¿no es cierto? Dos tenemos, ya saquemos dos, ¿ya? Miren, tenemos esto, ejercicio, el 7 y el 9. Y vamos a tratar de hacerlos. Ya. Estos dos ejercicios ya tienen respuestas, ¿no? Dicen, la integral de 2t sobre t cuadrado nos dice que es igual a menos 2 sobre t más constante. Vamos a verificar esto. Entonces, este 2 yo lo puedo sacar, ¿no es cierto? Me queda 2 integral de dt sobre t cuadrado. Y esto yo digo, a ver, esto es igual a 2 integral de t, le subo a la menos 2 por dt. Y esto digo, bueno, esto para mí es igual a 2, y ojo, digo, t a la n, solo que n es menos 2. Bueno, digo, t a la menos 2 hay que sumarle 1 y hay que dividir para lo mismo, para menos 2 más 1. Y más una constante. Entonces, ¿esto qué ha sido igual? A 2 t a la menos 1. ¿Sobre cuánto? Menos 2 más 1, menos 1. Y más una constante. Si nosotros arreglamos esto, nos quedaría menos 2 del t baja con exponente 1. Más una constante. Y eso sería lo que tenemos aquí. Y esto ya es la aplicación de las fórmulas, entonces hay que tener en claro. Tenemos el 9. El 9 nos dice de x sobre la raíz de 2x integral. Lo vamos a hacer. Okay. Lo primero que hago es igual, la integral de x, y a esta raíz nunca integren raíces. Exprésela en su forma de exponente fraccionario. ¿Sí? Entonces esto es igual a la integral. Miren lo que hago. Este 2x le paso con menos 1 medio. Y por diferencial de x. Ahora entiende por qué yo le decía al joven, la fórmula 4 es la que más se utiliza. Aquí utilicé la 4, aquí voy a utilizar la 4. No es que se presenta, sino que uno se le acomoda y llega a esa expresión, la más simple ya es la última donde usted opera. Sí, por eso es la más usual. Todo eso se reduce a integrar esto, lo más simple. Entonces usted dice, bueno, esto para mí
es algo como esto. Aplica álgebra y dice, a ver, esto es 2 a la menos 1/2. ¿Por cuánto? Por x a la menos 1/2 por dx. Entonces esto es 2 a la menos 1/2, es una constante. Por la integral, usted recuerde que lo único que va a integrar es la variable, no constantes ni números. Bueno, vienen siendo lo mismo. Entonces, esto es 1 a la menos 1/2. ¿Cómo quedaría esto? 1 sobre raíz de 2, ¿no es cierto? Por la integral, ya de una vez multiplicado esto, nos quedaría x menos 1/2 más 1 nos queda 1/2. Todo esto dividido para 1/2 se convierte en 2 más una constante. Eso es lo que nos queda. 2 sobre raíz de 2